Ecobici HSBC. Más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. Sin respaldo de PT y Verde, la reforma electoral de Sheinbaum avanza en comisiones de diputados. El IEPS y la inflación ponen en riesgo a 60.000 tienditas y México se calienta más rápido que el planeta. Es miércoles 11 de marzo, yo soy Puri Lucena y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Recuerda, suscríbete y activa las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Selene Ramírez, reportera de tecnología en Expansión. ¿Cómo estás, Selene? Todo muy bien por acá, Puri. La verdad es que me parece muy interesante la agenda que traemos hoy. Porque empezamos además con un tema que ha estado calentando los últimos días. Comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron ayer por la noche la procedencia de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y la remitieron a su votación al Pleno para hoy miércoles 11 de marzo. Pero ojo, en medio de las divisiones que la propuesta ha causado entre Morena y sus aliados, pues los partidos del Trabajo y el Verde, como ya veníamos anunciando, pues han votado en contra. Sí, esto resulta interesante y es muy relevante para saber cómo el avance que puede tener, ¿no? En este caso, en comisiones, la iniciativa obtuvo 45 votos a favor y 39 en contra. O sea, estuvo cerradita esa votación. Y bueno, entre los que destacaron, como decíamos, pues los integrantes del PT y del Verde, que son los típicos aliados de Morena, pues no estaban muy convencidos en esta ocasión. Hasta ahora habían acompañado al partido del poder y un poquito ahí dieron un paso para atrás, Puri. También rechazaron el dictamen los partidos que son el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano. Y esto nos quiere decir que de mantenerse esta correlación, ¿no?, con las fuerzas en la plenaria de la Cámara de Diputados, pues no alcanzarían la mayoría calificada que justo necesitan para que se aprueben las reformas a la Constitución. Con lo que, aunque haya avanzado en este caso, pues sería desechada si no alcanza al final, pues este mínimo que necesita, ¿no? El debate, de hecho, estuvo ahí raro en cuanto a tiempos porque se esperaba que durara 4 rondas y esto pues llevaría unas 2 horas de discusión, pero no fue así, ¿no? En menos de una hora, aún no pasaba ni una hora y ya se había acelerado la votación, ya habían dicho vamos a lo siguiente y además sin este respaldo que generalmente tiene Morena de sus aliados. Yo creo que dijeron, bueno, mira, como esto realmente no vamos a conseguir el respaldo precisamente de los aliados, vamos a acelerarlo, ¿para qué le damos tantas vueltas, no? Si al final no va a cambiar tanto. Y en la discusión fue el Partido del Trabajo, en voz de Reginaldo Sandoval, el que expresó que la reforma no propicia la pluralidad y recordó, y esto es en cita textual, que la lucha de ese partido, del Partido del Trabajo, pues ha sido dar voces a las minorías acalladas con el apabullante carro completo de otro partido de Estado. Así que, bueno, estaban muy retóricos en esta discusión, como decíamos, fue corta, pero bueno, creo que al final dijeron, ¿para qué vamos a alargar más? Por parte del PAN, el vicecoordinador Federico Dorin reclamó que no se hayan incluido en la reforma electoral medidas para evitar que el dinero del crimen organizado financie campañas o actividades políticas. Y Selene, algo que sí contempla la reforma y también de lo que se ha hablado un poco, ¿no?, por este tema también de la reducción de gastos de las elecciones, la reducción de gastos para partidos, es que la reforma sí que contempla una reducción de 48 a 35 minutos de los tiempos oficiales en radio y televisión para transmitir los spots durante las campañas electorales. Y lo que propone precisamente esta reforma, bueno, pues son, como decíamos, ¿no?, esta disminución de tiempo que va a tener una traducción en que vamos a ver o escuchar 15 millones de spots menos. Sí. O sea, si ustedes cuando nos escuchan, que están en la parte de cuando están en las elecciones, les molesta toda esta parte de comerciales relativos a las elecciones, bueno, pues van a escuchar, como decíamos, poco más de 15 o poco menos, ¿no? De 15 millones de spots de lo que venían escuchando.
hasta ahora. Sí, de hecho, aquí algo interesante es que además hay contrastes, ¿no? Para esta parte, porque como bien dices, Puri, nos pasa, yo creo que esto nos pasa a muchas personas que de pronto en la época electoral estamos saturados de estar escuchando constantemente estos spots, pero hay otra mirada en la moneda, ¿no? Justo especialistas consultados por nuestra compañera Karina García, que es la autora de esta nota, pues señalan que este tiempo sí que podría quedar libre para ser devuelto a la industria de la radio y la televisión para su comercialización o quedar a disposición del Ejecutivo y de sus dependencias a la par en esta plena época electoral, pero a la par también puede ir en contra de la equidad de la difusión de partidos y candidatos y afectar a la promoción del voto. Es decir, los spots es cierto que son abrumadores muchas veces, pero no están ahí solo porque sí, es para que, como sabemos, como tenemos como derecho constitucional estar informados para el momento de ir a votar, pues es parte de este derecho que podamos estar conociendo quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas, con qué partido están, y por eso hay esta repetición constante, ¿no? Esta medida pues tendría un impacto en las 4,052 concesionarias de la radio y la televisión que están constitucionalmente obligadas a emitir las promocionales del INE, que el INE pues esté pautando, y esto implica un recorte de 26 mensajes diarios en todos los canales de televisión y estaciones de radio, por lo que se estima que habría justo esta cantidad de casi 15.3 millones menos de spots con mensajes de partidos y autoridades electorales. Y así es, ¿no? Mientras seguramente algunos de nuestros podescuchas están celebrando que van a pasar menos tiempo de su vida escuchando publicidad electoral, especialistas como por ejemplo Luis Carlos Ugalde, director de la consultora Integralia y que además fue presidente del Instituto Federal Electoral entre 2003 y 2007, advirtió que con la propuesta se podrían reducir los promocionales partidistas, pero también pues, que el gobierno podría tener más espacios para difundir los suyos, ¿no? Y con esto, bueno, pues esta parte de paridad que se intenta siempre, ¿no? O pues sí, que estén compensados estos mensajes, se perdería. Otra opinión también de Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, es que al reducir estos tiempos se abre la posibilidad de que los concesionarios puedan volver a comercializarlos. Y esto es un guiño, dice, a los empresarios de la radio y televisión, ¿no? En esta parte que decíamos que, bueno, pues puede también ayudar a congraciar al gobierno, ¿no? Con estas empresas. Y la otra opinión, Selene, como tú decías, ¿no? Dania Rabel Cuevas, que es consejera del Instituto Nacional Electoral, lo que comenta es que al final eso también puede ir en detrimento del derecho al acceso a la información de la ciudadanía, porque es un requisito de la democracia promover el voto informado, y aunque a veces sí que, y esto no nos lo dice Dania, ¿no? Pero lo hablamos, aunque esto a veces puede parecer molesto, sí que los comerciales de las campañas y las precampañas tienen un objetivo que debería ser claro, ¿no? Sí, absolutamente, Puri. Yo creo que tal vez lo que deberíamos cuestionar es también de qué forma están llegando estos mensajes por parte de los partidos políticos y de verdad están siendo efectivos. A mí me parece que es muy necesario hacer este cuestionamiento y yo creo que estaría buenísimo que nuestros podescuchas nos dejen saber en los comentarios de este daily qué opinan sobre esta medida, cómo se sienten cuando es época electoral con la llegada de estos mensajes, si creen que realmente esto podría ayudar a no estar tan saturados o si por el contrario creen que va justo en contra de este derecho a estar informado de cara a nuestra votación en las elecciones. Estaría muy bueno que se abra la conversación. Y a mí me parece muy interesante esto que comentas sobre cómo deberían entonces estar llegando estos comerciales para que realmente sí tengan una utilidad más allá de que, bueno, pues el resto del día estemos repitiendo tonos musicales y jingles, sí, ¿no? Como sucede muchas veces. Pero, Selene, avanzamos porque los diputados sí que eligieron a Aureliano Hernández Palacios como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación. Lo aprobó por mayoría calificada, fue una aprobación de todos los grupos parlamentarios, el nombramiento, como decíamos, de Aureliano Hernández como nuevo titular de la auditoría que va a estar hasta 2034. Hernández Palacios es cercano a Morena, su padre es Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, ex líder del 68 y ex secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Oye, Puri, a diferencia de lo que comentábamos
pensábamos que pasó con la votación pasada, esta al contrario, esta no estuvo nada cerrada y hasta unió, pareciera como a los partidos, porque justo el nuevo titular de la Auditoría Superior pues logra estos 472 votos a favor, y no solo votaron por él los diputados de Morena, que a lo mejor podría ser lo que pensamos sabiendo que tiene esta cercanía con el partido en el poder, sino que además de los aliados también votaron por él los del PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano. Entonces es un movimiento curioso, es un comportamiento inusual, creo, también para el momento de las votaciones, y para que tengamos un poco más de contexto y no nos quedemos en solamente pues esta parte de que es cercano a Morena, pues creo que vale mucho la pena también decir que él es economista, es maestro en políticas públicas y ha sido administrador público en diversos cargos. Se incorporó a la Auditoría Superior de la Federación desde 2018 y desde octubre pasado es auditor especial del gasto federalizado de la auditoría. Y bueno, fue designado por David Colmenares, quien buscó esta reelección en el cargo, pero no pasó a la terna de aspirantes, que finalmente aprobó la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara. Entonces, en este caso, este es un poco de lo que ha hecho y pues cómo va impulsado, ¿no? Y a ver, ¿qué Auditoría Superior de la Federación recibe, no? Bueno, porque a partir del 15 de marzo ya asume el cargo. ¿Y qué es lo que se va a encontrar, no? Bueno, pues la federación se ha señalado en diversas ocasiones como inoperante. Desde hace más de 7 años, con Colmenares al frente, no se ha incorporado al Sistema Nacional Anticorrupción ni ha promovido la reactivación del Sistema Nacional de Fiscalización. De hecho, ha sido bastante criticada porque, aunque la Auditoría Superior de la Federación sí que ha incrementado el número de auditorías, no ha hecho las de carácter forense. A ver, ¿qué es esto? Son las que permiten una trazabilidad de recursos y operaciones que son necesarias para detectar las irregularidades. Y lo que comentan los detractores o los críticos es que, bueno, pues han hecho revisiones que son poco profundas y esto ha llevado, ¿no?, pues a diversos cuestionamientos. También ha caído el número de denuncias ante las irregularidades detectadas y se acusa la presunta negociación de resultados limpios. Así que la verdad es que sí, una votación bastante unánime, ¿no? Favorecida. Pero sí, claro, enfrenta este reto. A ver, conoce la federación, lleva 8 años en ella, pero sí que enfrenta este reto de, bueno, a ver, ante estas críticas, cómo va a actuar y cuál va a ser el performance, ¿no? La capacidad que va a tener esta auditoría. Sin duda, Puri, a mí me parece que hay un gran reto ahí de cara y también creo que pues tenemos un buen rato para ver cómo va avanzando. Va a estar en este cargo hasta 2034, entonces, bueno, tiene varios años para hacer cambios y ver si se puede ir en contra de este flujo o de este discurso que ha venido manejando y de también pues los cuestionamientos que no solo detractores han hecho, sino propios especialistas en la materia. Entonces vamos a estar muy pendientes y por supuesto seguramente con toda la cobertura por acá por Expansión. Sí, y fíjate que quien también tiene un reto, Selene, son las tienditas, porque ante el incremento del IEPS y la inflación, hay en riesgo pues alrededor de 60,000 de estos negocios, de estas tienditas de barrio, que están en una situación un poco contra las cuerdas desde el inicio de este año debido a la presión, como decíamos, por el aumento a los impuestos, sobre todo el aumento a los impuestos en cigarros y en bebidas con alto contenido calórico. A ver, es uno de los o dos de los productos que más comercializan este tipo de negocios, y a esta parte de los impuestos se suma el efecto de la inflación acumulada, y esto ha generado que los compradores ajusten sus hábitos, y de acuerdo a la Alianza Nacional de los Pequeños Comerciantes, las tienditas de la esquina registran una caída en ventas de entre 15 y 20%, y esto es lo que ha llevado precisamente a que estén en riesgo de cierre pues alrededor de 60,000 pequeños negocios. Durísimo el número, Puri, porque además sabemos lo importantes que son este tipo de negocios para la economía en general y, por qué no decirlo también, el aporte que tienen a las colonias, a los barrios. Yo estoy segura que todos valoramos muchísimo tener cerca de nuestra casa un negocio, una tiendita a la que podemos acudir a comprar lo que necesitemos de la despensa. Entonces, me parece muy interesante e incluso preocupante que estén en riesgo de cerrar, sobre todo, pues, para entender un poco mejor el tema, pues es que yo creo que hay que mencionar que
que justo estos ajustes, ¿no? Por el alza de impuestos del IEPS justo, pues lo que ha hecho en este caso es que para las bebidas azucaradas se pagan 3.08 pesos por litro. Y sabemos que en México los refrescos no son de 1 litro, muchas veces, ¿no? Son más. Entonces hay que ir ahí haciendo la suma. Para las bebidas con edulcorantes, pues se paga 1.50 pesos por litro, el tabaco paga 200% para los cigarros, y en el caso de los puros o los tabacos labrados, estos pues tienen un aumento ahí del 32%, muy significativo, muy alto. Y por supuesto, pues el otro impacto viene por el alza de precios, ¿no? No solo en febrero, o sea, la inflación sabemos que repuntó a 4.02%, y esto finalmente impacta en el sentimiento del alza de precios generalizada de quienes compramos, de todos quienes vamos a una tienda, y yo creo que todos aquí podremos decir que cada que vamos a comprar o a consumir algo, pues cada vez alcanza para menos cosas, y esto por supuesto pues tiene un impacto en qué estamos comprando, cuánto estamos comprando, cada cuánto estamos yendo a comprar. Al final uno ajusta. Sí, claro. Uh-huh. Justo tenemos aquí en esta nota una perspectiva, ¿no? De Eduardo Ragasol, que es el director general de Nielsen IQ, y bueno, él estima que el aumento de los precios en el consumo final es de alrededor de 6%, y justo explica pues que este impacto no se limita a las categorías grabadas, ya que cuando el consumidor destina una mayor parte de su ingreso a pagar productos con impuestos elevados o más caros, pues también reduce el gasto en otras categorías. Muchas veces no dejamos de comprar eso que nos gusta, solo dejamos de comprar en otras, ¿no? Y esto es un poco de lo que comenta que pasa. Esto pues al final se traduce en qué tanto están vendiendo las tienditas. Sí, que al final también te plantees, ¿no? Bueno, a ver, si este producto que solía comprar a lo mejor una vez al día o una vez cada 2 días me está costando tanto por ciento más, bueno, pues voy a tener que dejar de comprarlo porque no puedo dedicarle este gasto de bolsillo a este capricho muchas veces o a este hábito continuado, ¿no? A ver, lo que también nos explican los especialistas, Eduardo Ragasol, como decíamos, es que los consumidores visitan con mayor frecuencia los puntos de venta de proximidad, pero como decías, ¿no? Compran menos producto por ocasión, esto reduce el ticket promedio y esto, pues al final tiene una repercusión en el volumen de consumo en categorías como pues leche, carnes frías, o sea, a lo mejor muchas veces nos pasa, ¿no? Vas a comprar algo que crees que no te hace falta y ya que estás ahí dices, bueno, se me ha olvidado que me falta huevo, me faltan las cosas más básicas, ¿no? Del día a día. Sí. Si dejas de ir a la tienda, dejas también de consumir esto, ¿no? O sea, nada más aprietas tu billete de 100 pesitos con coraje de que no te alcanza para lo demás, Puri. Ya sé. A ver, una parte positiva es que también, ¿no? Bueno, pues el consumo de estos productos pues baja, pero claro, ¿a qué costo, no? Como decías, creo que es importante también hablar de cómo este tipo de negocios crean barrio y tejido social y de cuánto, ¿no? A veces no nos damos cuenta de cuánto echamos de menos cuando no tenemos estos negocios tan cerca. Pero, Selene, otra cosa que también creo que a veces no nos damos cuenta y que también puede generar un impacto, bueno, que ya está generando, de hecho, un impacto profundo, es el cambio climático. Y fíjate que cuando hablamos muchas veces de cómo avanza el calentamiento global, no nos fijamos tanto o no pensamos que hay países que se calientan más que otros y México es uno de ellos, porque México está incrementando sus temperaturas más rápido que el resto del planeta. O sea, el cambio climático ya no es un escenario futuro. Los datos nos están demostrando que estamos en una fase de calentamiento acelerado y que nuestro país está pues en riesgo. Sí, Buri, qué triste, la verdad, todo este asunto. Uno se queda pensando al final también en qué está sucediendo, cómo está avanzando. Sabemos que todo el mundo está en este panorama, pero darnos cuenta que el país en el que vivimos está particularmente siendo afectado por ello siempre resulta pues impresionante y un impacto sin duda a pensar incluso en nuestra calidad de vida. Yo pienso muchas veces en que si ahora escucho cada vez más seguido a las personas quejarse del calor que está haciendo, yo misma quejarme del calor que está haciendo, pues todo parece que va a ir a peor, tristemente. Esta plática o las lluvias, ¿no? Ahora en el centro del país, cuando realmente no es una temporada en la que deberíamos estar viendo llover. Sí, no, sin duda. De hecho,
es para entender mucho mejor también, y estos datos los platican durante una presentación del panorama climático para 2026 con especialistas del programa de investigación de cambio climático, que es el PINSC, que pertenece al Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático de la UNAM, y ellos comentaban que la temperatura global pues ya alcanzó estos niveles, ¿no?, cercanos al umbral de 1.5 grados Celsius respecto al periodo preindustrial, y que en el mundo puede superar los 2 grados Celsius alrededor de 2040, pues de mantenerse esta tendencia, ¿no? Pero en México las estimaciones indican que la temperatura media anual del país ya aumentó 1.9 grados Celsius, que es, o sea, estamos a nada de estos 2 grados Celsius a nivel global. Y bueno, esto respecto al periodo de referencia a inicios del siglo XX, e incluso en algunos años recientes el incremento sí ya alcanzó esos 2 grados. Ahí está la explicación de por qué cada vez tenemos más calor en estas temporadas, aparte inusuales, porque todavía nos debería faltar un ratito para entrar al calor, por lo menos en este momento, y no, ya estamos con él a todo lo que da, Puri. Sí, así que bueno, si quien nos escucha es team calor y está contento, bueno, también hay que plantearnos a veces qué repercusiones está teniendo esto o por qué está teniendo lugar, ¿no?, estos incrementos de temperatura que no deberíamos estar viendo todavía. A ver, como decíamos, ¿no? Bueno, pues mientras que el planeta se está calentando de una forma preocupante y estamos viendo cómo para 2040 podríamos superar este incremento de 2 grados, bueno, en México vamos a llegar a esos 2 grados antes, de hecho se contempla que 10 años antes. Y ¿qué está pasando? ¿Por qué México se está calentando de una forma más rápida que el resto del planeta? Bueno, aquí hay varios factores, se combinan factores físicos y geográficos. Aquí vamos a ponernos un poco científicas, esperamos que nuestros podescuchas que se dediquen a esto no estén así como... que esperamos no equivocarnos para que no tener ningún problema, pero a ver, el calentamiento de los continentes... Lo estamos explicando como lo logramos entender aquí, que también que sea mucho más cercano a todos nuestros podescuchas. Por favor, tomen en cuenta, considérennos, por favor. A ver, ¿qué ocurre? El calentamiento de los continentes suele ser mayor que el de los océanos, y México, que está ubicado en esta franja tropical y entre dos mares, pues presenta condiciones que amplifican estas variaciones climáticas. Considerando solo el calentamiento provocado por las actividades humanas, bueno, principalmente por la emisión de los gases de efecto invernadero, se estima que en 2026 la temperatura media global pueda acercarse a 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales, mientras que en México el aumento puede situarse en alrededor de 1.95. ¿Qué lleva esto, no? Pues el coordinador del programa de investigación en cambio climático, como decíamos, PINSC, Francisco Estrada, lo que explica es que lo que veíamos hace 20 años que iba a pasar ya se está transformando en datos, y que incluso, esto se ve peor de lo que esperábamos. Sé que muchas veces cuando hablamos de cambio climático somos súper catastrofistas, somos súper negativos, pero lo cierto es que sí hay que tomar en cuenta esto porque tiene repercusiones en la economía del país. Sí, es de pronto, no sé, yo siento que nos preguntamos, bueno, ¿esto cómo se deriva? Además de que tengamos calor, ¿no? Que es, no diría que el menor de los males, pero a lo mejor es lo que notamos más cercano y no todo es todo lo demás que abarca. De entrada, pues tenemos que investigaciones recientes señalan que más de 55% del territorio nacional ya enfrenta algún grado de escasez de agua, cosa que se agrava todavía más si hace más calor, y además cerca del 15% se encuentra en situación crítica, ¿no? Sin disponibilidad suficiente a agua superficial o subterránea. Esto al final también tiene repercusiones en toda la cadena agrícola, ¿no? Por supuesto necesita agua, pero además si no hay agua y hay muchísimo calor, pues se van secando también todos estos espacios de alimento que al final también nos afectan a nosotros como consumidores, y esto pues también tiene en cuanto a la sociedad, ¿no? En cuanto a todos nosotros, como ya decíamos, al estar haciendo más calor, pues hay un aumento en la mortalidad asociada a olas de calor y mayor frecuencia de eventos externos. Y en cuanto a la parte económica, las estimaciones en este ámbito pues ilustran la magnitud del desafío. Según cálculos presentados por los investigadores, las pérdidas acumuladas por el cambio climático durante el sexenio actual pueden equivaler a
cerca del 25% del Producto Interno Bruto mexicano en 2024, si se consideran impactos en agricultura, como ya decíamos, en agua, en salud incluso, y bueno, un montón más de sectores, porque pues esto es algo que nos impacta en muchísimos niveles, Puri. Sí, en la calidad de vida, en todo, ¿no? En lo que comemos, en lo que podemos, en los precios, ¿no? Como hablábamos en la nota anterior. Y a ver, lo que dicen los especialistas es que ante este panorama, el cambio climático ya no puede abordarse únicamente como un problema de reducción de emisiones, que es como más o menos hemos venido hablando, ¿no? De cuánto hay que reducir para evitar llegar a estos niveles de calentamiento global, sino que lo que hacen es proponer que se adopte un enfoque de daños netos cero. ¿Y esto qué es? Bueno, pues es una medida cuyo objetivo central es minimizar los impactos del cambio climático sobre las personas, los ecosistemas y la economía, pero no pensando en esta parte de emisiones, sino en cómo estamos dañando el planeta y el ecosistema. Selene, no nos vamos a quedar con esta noticia que nos deja un poco el corazón apachurrado, así que vamos a ver cómo podemos revertir un poco esta situación. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Porque hablando de clima, Heineken México, Fundación Azteca y la Cooperación Técnica Alemana están impulsando una colaboración orientada a proyectos de restauración ecológica, gestión del agua y fortalecimiento comunitario con una visión al 2030. Esta iniciativa lo que hace es tratar de traducir compromisos de sostenibilidad en acciones medibles en territorio, particularmente en restauración de ecosistemas, el manejo sostenible de recursos naturales y el desarrollo de capacidades locales. Sí, Puri, y me da mucho gusto que existan este tipo de iniciativas, pues también que vayan haciendo un poco de eco en cuanto a lo que se puede hacer para cuidar el medio ambiente. En esta cooperación y en el esquema que nos comentas, pues la Cooperación Técnica Alemana participa como socio técnico internacional y bueno, lo que hace es básicamente aportar metodologías para evaluar impactos socioambientales y también acompañar pues el diseño y monitoreo de las intervenciones que hay en torno a estas iniciativas. En el caso de Fundación Azteca, actúa como un puente entre las iniciativas ambientales y las comunidades. El modelo de implementación se apoya en dos programas que Heineken México ya desarrollaba anteriormente y que ahora pues evoluciona gracias a esta colaboración. El primero de ellos se llama Un Nuevo Bosque para brindar un mundo mejor, y pues está enfocado en restauración y reforestación con especies nativas, y el segundo es Cultivadoras de Agua y Clima, que impulsa justo estos proyectos socioambientales, y el enfoque además es que principalmente pues está liderado por mujeres, entonces doble checa ahí, Puri. Sí, la verdad que es importante muchas veces que las empresas también se enfoquen en ver cómo pueden estar ayudando a regenerar pues los territorios en los que tienen operaciones. Así que bueno, pues después de esta nota sobre cambio climático, nos quedamos con esta parte más positiva de cómo sí que podemos revertir estos impactos. Selene, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Puri. Siempre muy feliz de poder conversar de este lado. Y a nuestros podescuchas, bueno, pues recordarles que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión. Así que, tal como les pidió Selene, por favor, coméntenos qué están opinando de todo lo que le estamos contando. Mientras tanto, bueno, pues nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici HSBC, más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presentó.